más información en esta noche. Y ahora nos atiende telefónicamente, tiene la gentileza, la deferencia de atendernos en esta tarde o tarde-noche, el economista Juan Ignacio Lozano. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José Luis? Buenas noches. Gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Un saludo grande a toda la gente de Navarro. Gracias nuevamente. Juan, ¿qué análisis haces de esta compleja y difícil situación que estamos atravesando en el país en este momento? Es muy difícil ser sintético y ¿Por dónde claro arrancar, a la no? vez. Ya, exactamente. ¿Por dónde arrancamos? Nada, la inflación nos sigue pegando y no hay miras de que empiece a bajar. Muy posiblemente lo más lógico sería esperar que después del descalabro económico, del descalabro presupuestario del gobierno, la situación económica o la relación con la inflación, lejos de mejorar, posiblemente empeore. El tema del Fondo Monetario, se habla por estos días que el gobierno estaría cerca de acordar con el Fondo Monetario, pero más allá de que creo que acordar con el Fondo Monetario es una condición necesaria para comenzar a reordenar la macroeconomía, pero de ninguna manera es una condición suficiente. Y además también tenemos que no podemos obviar que la situación económica es muy compleja y que muy posiblemente se vengan tiempos en los que las noticias o las novedades no sean de lo mejor. Creo que más tarde o más temprano el gobierno va a tener que tomar la decisión de ajustar las cuentas y de tratar de que empezar a controlar el gasto presupuestario, porque cambien las cosas como están hoy. Si la misma foto de hoy la proyectamos, el panorama es bastante sombrío. Bien. Bueno. Vamos a desglosar un poco lo que estás comentando, lo que estás diciendo. Tema del Fondo Monetario Internacional. O sea, la Argentina, para seguir siendo de alguna manera tenida en cuenta por el mundo, tiene que arreglar con el fondo. Pero eso no implica que puedan llegar a venir dólares frescos al país. No, a ver, la situación nuestra es la de un deudor agónico o crónico que le debe dinero al banco y que tiene el préstamo vencido y la tarjeta la tiene bloqueada porque hace muchos meses que no paga. Arreglar y acordar una refinanciación, lo único que hace es ordenar las cuentas del deudor a sabiendas de que va a tener que tener un exceso de ingresos por sobre los gastos para poder hacer frente a esa refinanciación. Y eso debería convertirse en el punto basal o en el momento cero para empezar a ordenar las cosas. Eso nos alivia la situación y en rigor de verdad no nos cambia nada. Simplemente lo único que nos cambia es darnos un perfil para que sepamos que de acá en más vamos a tener que devolver lo adeudado en una determinada esquema de amortización de deuda. Acordar con el fondo va a ser reordenar la deuda que tiene, hablando grosso modo, ocurre lo mismo que el manejo de la deuda de cualquier familia. El que tiene deuda y hace un tiempo que no paga, tiene que encontrarse con el gerente del banco y proponerle una forma de refinanciar y de repagar esa deuda. Para eso tiene que demostrar que tiene ingresos superiores a lo que gasta. Y aparte voluntad de pago. Exactamente, voluntad de pago, recursos, mostrar cómo va a generar recursos excedentes para poder pagar esa deuda. Pero en el caso de los países, en la relación con el Fondo Monetario y con los organismos multilaterales de crédito, además de eso, el banco en este caso va a decir, bueno, fenómeno, yo te refinancio la deuda, pero decime de qué manera vas a generar un exceso de ingresos por sobre los gastos. Y bueno, la única manera de tener mayores ingresos
a los gastos es o dejando de gastar o generar mayores ingresos. ¿Alguien en nuestro país cree que es posible que el gobierno genere más ingresos genuinos? O sea, eso significa más impuestos. Juan, cuando se habla de equilibrar las cuentas, ¿no? Lo primero que a uno se le viene a la cabeza es la necesidad de achicar el gasto del Estado como primera medida. Sí, a ver, yo al principio cuando arrancamos te decía que el panorama las noticias no van a ser demasiado alentadoras. Tenemos que ponernos de acuerdo de la puerta para adentro, cómo hacemos para achicar la dimensión del Estado, porque la dimensión del Estado tiene que ver con el gasto. Una de las formas de medir cuán grande o cuán chico es un gobierno o un Estado es medir cuál es la relación del presupuesto, sí, del gasto fiscal respecto al PBI. La única manera de resolver esto, o una de las cosas, de las decisiones que va a tener que tomar el gobierno, va a ser ver cómo achica el gasto, a dónde va a recortar. Bueno, ese es un tema que tiene quizás más que ver con la política que con la economía. Pero es irremediable que el gobierno deje de gastar tanto como está gastando ahora. Está bien que ya estamos saliendo de una situación de pandemia donde hacía falta mucho más asistencialismo de parte del gobierno, y el vuelco del crédito que se hizo, porque hace 1 año y medio que estamos en una economía con tasas de interés reales recontra negativas. ¿Qué quiere decir esto? Con una tasa de interés, vamos a poner entre el 30 y el 45%, y una inflación que crece a una tasa del 50%, para ser generoso, tenés un spread de 10, 15 puntos, que significa que el sistema financiero te está pagando para que vos tomes deuda, porque tus ingresos en promedio crecen más de lo que crece el peso de tu deuda. Entonces, en realidad, en vez de estar endeudándote, estás endeudándote negativamente. Entonces, eso inundó el mercado de crédito. Y además hay una emisión, yo creo que ya a esta altura es desmedida. Esas dos son las fuentes más importantes de la generación de la inflación. Claro, exactamente. Y esto genera entonces que el peso pierda total y absolutamente valor, y que se genere, ante esta situación, que la gente corra al dólar y hoy el Banco Central esté tecleando con el dólar, que es la divisa del mundo, digamos. Sí, esa es una consecuencia no deseada de la inflación. Hoy, hace unos días, escuchaba, creo que a Suchovicki, que decía que la inflación es la gran aliada del gobierno, porque el gobierno, por un montón de cuestiones técnicas, no vale la pena explicarlo, es el primero que se beneficia cuando emite más de lo que debería emitir el Banco Central. En la rueda que da toda la vuelta a la economía, el que entra primero a esa rueda es el gobierno. Cuando emite dinero, está al inicio de esa rueda de desgaste, que cuando llega al final, el que toma un billete recién impreso es bastante más poderoso que el que toma ese mismo billete cuando ya transcurrió un tiempo por la devaluación que se produce. Y esto además de la incertidumbre que hay desde hace un tiempo prolongado, son factores que se suman para que la gente, ante el miedo a perder capacidad de ahorro o para resguardarse nada más, corre atrás del dólar. De todas maneras, el dólar no está en la situación en la que está porque vos, yo o Doña Rosa compre los $200 que hoy está permitido comprar en el mercado lícito, ni en el blue tampoco. No, estamos hablando de los grandes empresarios. Sí, a ver, de los movimientos financieros mucho más importantes, movimientos financieros y comerciales. Sí. También ahora se empieza a generar una situación de que si vos sos el dueño de un determinado bien, no voy a decir cuál porque ya te vas a dar cuenta, un determinado bien, vos producís y vendés un determinado bien que se cotiza en divisas, y crees que dentro de 6 meses el dólar va a valer un 30, un 40, un 50, un 200, un determinado porcentaje más de lo que vale hoy. ¿Cuándo vendés? Si podés.
hoy No. o vendés dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses. Bueno, eso es lo que se está produciendo con los flujos comerciales que están vinculados al exterior. Digo, exportación de lo que sea. Cualquier bien que es exportable, quien puede aguantarlo, Lo aguanta. espera, porque la mayoría de nosotros esperamos que el tipo de cambio en algún momento despegue. Hace mucho tiempo que la tasa de evaluación fue muy baja desde hace un año y medio hasta ahora. Entonces, por las buenas o por las malas, de a poquito o de un solo saque, el mercado está esperando que el gobierno devalúe el valor del peso. Recién dabas el ejemplo de un sector, ¿no? De la economía. Un sector de la economía donde todo el mundo está esperanzado, ¿no? Como siempre que nos salve. Pero que a su vez se le ponen trabas o cada vez más trabas. Ahora en estas horas iba a haber una definición con respecto a la cuestión de las exportaciones. ¿Cuál es tu visión de esta situación? Yo tengo la impresión de que digamos, no creo que el gobierno esté tomando estas medidas ni siquiera como un paliativo a la situación. Creo que forma parte de un acting que no sé bien a dónde conduce ni qué pretende. Porque, digamos, en el gobierno hay mucha gente que sabe muchísimo, ¿no? Y muchísimo hablo de mucho de economía. Y más allá del lado de la biblioteca que puedas con el que puedas estar de acuerdo como economista, los controles, las regulaciones, los cepos, como estamos ahora tan habituados a nombrar, son parches que buscan, digamos, detener una situación de muy corto plazo, pero no son nunca una solución de mediano. De fondo. Exacto. Una solución de además, fondo. Tienen el problema de que generan que la necesidad de más parches y más parches y atrás otro parche porque el mercado es como el agua, digamos. Claro. Las fuerzas del mercado son un poco como el agua, buscan la pendiente. Si a vos te impiden comprar dólares en el banco, buscas la manera de comprarlos a un precio, aunque sea más alto, pero a un precio que a vos te sirva en otro mercado. Bueno, los controles o los cepos, las regulaciones generan que cada vez sean necesarias más regulaciones, y el drama de las regulaciones tan estrictas como estas no es el imponerlas, sino que lo más difícil es después sacarlas. Pensaba, te escuchaba, ¿no? Y pensaba, ¿no? Y con esto finalizamos la entrevista. El mercado no tiene ideología. O sea, va para un lado. Mal que nos pese y nos guste, vivimos en una democracia capitalista y el sistema occidental está desarrollado en un sistema capitalista. El capitalismo está fundado, es la piedra basal, o sea, es la primera piedra en la que se construyó todo el sistema económico, en la especulación, pero no como algo malo o que sea moralmente despreciable. La especulación es decir, cuando decido vender, cuando lo que yo tengo en mi propiedad me sirve más venderlo que quedármelo. Y si me sirve más especular, lo conservo. Toda la teoría económica además está fundamentada en eso, en la libertad de poder elegir cuándo comprar o vender un determinado bien y especular con eso. No está mal eso, es la esencia del sistema capitalista. Entonces, oferta y demanda. Oferta y demanda, pero además también el hecho de decir, la plata no tiene moral. Claro. A ver, desgraciadamente, mal que nos pese, quizás en algún momento de la historia de la civilización se descubre una manera de hacer una economía que esté un poquito más empapada de cuestiones morales. Pero uno compra lo que le conviene y vende cuando no le conviene quedarse con ese bien o con ese servicio o lo que sea. Y el empresario, en nuestro país y en cualquier otro país, busca rentabilidad. Y si por un determinado bien puede ganar 100 y especula aunque al otro día va a ganar 1000, va a especular y va a vender cuando mayor rédito le quede. ¿Está mal eso? No, es vivir en el capitalismo, es vivir en un sistema capitalista ordenado. Yo creo lo mismo. Esto es como la democracia. Regulaciones
que por ahí, controles, ¿no? Ignacio, esto es como la democracia, que por ahí no es el mejor sistema, tiene sus fallas y siempre le buscan el vericueto a veces para hacerla fracasar, pero hasta ahora no se ha inventado nada mejor para elegir. Sí, yo no sé si el sistema capitalista es el mejor, no nos pongamos en esos términos, pero es lo que tenemos. Lo que sí tiene que haber, creo yo, desde mi punto de vista, es un Estado que es el siempre y en todo lugar, el Estado es el actor más relevante porque es el que más poder tiene, pero por el hecho de que es el más grande. Que casi te diría que no existen, o hay muy pocas empresas que sean, en cuanto a poder económico, más grandes o más poderosas que un Estado. Las hay, pero en general las grandes empresas están en grandes economías. Bueno, como el Estado siempre es el actor más importante del mercado, quizás sí tenga la obligación, y eso es una cuestión ideológica, ¿no? Nos estamos metiendo en un tema muy delicado, pero quizás sí el Estado tenga que marcar la cancha y definir hasta dónde, con claridad y transparencia, hasta dónde puede llegar una empresa a la hora de hacerse dueña de un mercado, a dónde deja de ser competitiva y pasa a ser monopólica. Pero bueno, nada, es un asunto bastante más profundo como para que lo hablemos en 10 minutos. Exactamente. Como siempre, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por la posibilidad de esta entrevista. No, un abrazo grande para vos y para toda la gente de Navarro. Gracias, mucha suerte. Por llamarme. Buena semana. Chau, chau. Chau, chau. Bien, así pasaba entonces en esta noche o en esta tarde-noche.